La manera en la cual nosotros podemos comunicar nuestra UI con la capa de dominio y también, por ende, con la capa de datos es algo llamado View Model, ¿ok? Para crear los View Models tenemos que irnos acá a nuestro paquete main o a cualquier paquete que queramos, ¿verdad? Y poner aquí el nombre de View Models. En este caso solo queremos uno en concreto, ¿ok? Este será una clase de Kotlin, ¿verdad? Que se llame Node View Model, así. Listo. Hecho esto, tendremos que hacer ciertos cambios a esta clase o ciertas añadiduras, ¿ok? La primera es poner una marca que diga Hilt View Model. Por si no lo recuerdan, hace unos videos atrás, nosotros implementamos la inyección de dependencias con Dagger Hilt. Y en este caso, como vamos a poner un View Model con Hilt también para que se inyecte, tenemos que especificar que esto sea un Hilt View Model. También para que esto termine de ser un view model y no una clase común y corriente, vamos a añadir o vamos a extenderla de una clase o una interfaz, una clase abstracta que se llama view model, ¿ok? Esta clase es nativa de Android, viene propiamente del life cycle, ¿verdad? Y sirve para esto, para ya determinar que esta clase que se llama Node View Model va a ser efectivamente un view model, ¿ok? Vamos a dejar esto abajito. Y acá, a la par del nombre de la clase, vamos a inyectar un constructor. ¿Ok? Ya sabemos cómo inyectar un constructor. Eso ya no es nuevo para nosotros. Vamos a dar el código ordenado ahí. A dejarlo ahí. Y acá, justamente, vamos a importar el inject que no se nos importó. Justo acá vamos a recordar cuáles son los casos de uso que tenemos en nuestra aplicación, los cuales son cuatro. ¿Ok? Los vamos a importar de esta forma. Private val, get notes. Recordemos que ese es el caso de uso que trae todas las notas. Private val, add note. Ese es el que añade una nota. Private val, update note. Esa es el que actualiza una nota. Y private val, delete note. O creo que le haya puesto erase note. Ahí está. Que ese es el que va a borrar una nota. ¿Ok? Ese es el que va a borrar la nota. Ahora sí, vamos a explicar un poco cómo se lleva esto de los view models con la interfaz gráfica. Los view models son responsables de siempre llevar un tipo de estado con el cual se puede guiar la interfaz de usuario para hacer ciertas acciones. ¿Ok? Y este estado tiene información muy variada, eso dependiendo de lo que hace cada pantalla, ¿ok? Cada pantalla. Entonces, para crear este estado, lo que vamos a hacer es irnos al paquete main y poner aquí un nuevo paquete y este se va a llamar interaction. Aquí mismo vamos a crear un estado, ¿ok? Que se va a llamar node state. Esto va a ser una data class, perdón ahí, nada más se lo agregan. Y esto va a ser un estado, ¿ok? ¿Qué queremos en sí almacenar en este estado? Ok, bueno, por ejemplo, nosotros cuando recopilemos información de las notas y las tengamos en una lista, las quisiéramos guardar definitivamente. Entonces, ese va a ser el primer componente de nuestro estado. Entonces, va a ser una variable que se llame notes, que va a tener adentro notas, ¿verdad? Notas que, ojo, tienen que ser de nuestro dominio. Vean que aquí está la capa. ¿Ok? Por defecto, este estado se va a inicializar con un empty list, ¿ok? Para poder construir estados vacíos, que eso nos va a ayudar mucho en previos videos. ¿Ok? Esto va a ser lo único que va a tener nuestro estado por el momento. Entonces vamos a volver a nuestro view model y acá vamos a crear esa implementación del estado. Entonces vamos a poner un private val state. Vean que aquí le pongo un guión bajo de primero porque es privado y eso me garantiza un poco más de seguridad. Entonces le pongo mutable state. Adentro le pongo la clase la cual cree para este estado en concreto que es node state. Aquí le pongo igual mutable state of node state y este le abro los paréntesis así.
Esto lo que está diciendo es que este estado va a ser de tipo privado, ¿ok? Va a ser variable porque vean que aquí me está diciendo que es un estado mutable. ¿De qué tipo? De node state. ¿Y qué es node state? Bueno, repito que es el estado de las notas que acabamos de... El estado del node view model, ¿verdad? Que va a manejar. Un view model puede tener distintos estados. También no hay ningún problema. Mientras lo hagamos con orden, todo bien. ¿Cómo saben cuando una entidad o un atributo de alguna clase es privado? No se va a poder ver desde fuera, pero nosotros sí queremos ver un estado desde fuera. ¿Ok? Vamos a crear entonces un val state, que este sí va a ser público, ¿verdad? Puesto que no tiene la notación de privado. Y aquí vamos a poner que esto va a ser un state que tiene, que ojo con esto, que tiene que ser de compose, ¿verdad? Y que aquí, lógico, vamos a tener un dato node state. Y que este state en sí lo que va a hacer es un get. ¿De qué? Del state que acabamos de crear. Justo así. Entonces, este va a ser el que modifiquemos solo en el view model y este va a ser el que va a ver la capa de interfaz de usuario. Es decir, la capa de interfaz de usuario no va a poder directamente hacerle cambios a esto. Solo va a poder verlo a través de este estado con programación reactiva. En sí, todo lo que tiene Jetpack Compose es programación reactiva que tiene un patrón de observación por defecto. Bien, vamos entonces a crear la lógica para poder obtener nuestras notas apenas el usuario inicie la aplicación. Entonces vamos a crear un método que se llame collectNotes. ¿Ok? Este método collectNotes va a ser fundamental para el funcionamiento de nuestra aplicación porque va a llamar pues esto, las notas, pero apenas inicie la aplicación. ¿Y cómo podemos hacer que esto se llame apenas se construye la aplicación? Con un atributo que se llama init. Lo que nosotros pongamos acá se va a ejecutar apenas esté disponible el view model, ¿ok? Y el view model se crea de la mano con la activity. Por ende, entonces aquí dentro de estas llaves tendremos que poner todo lo que nosotros creamos. En este caso queremos que se ejecute la función collectNotes de primero. Y acá vamos a poner viewModelScope.launch, ¿ok? Aquí a la par de launch vamos a poner dispatchers.io, que ya voy a explicar de qué es esto. Adentro vamos a escribir una variable que se llame fetch notes, ¿ok? Que sea getNotes paréntesis. Si les parece un poco raro todo esto, bueno, esto que dice viewModelScope es un tipo de alcance, ¿ok? Es un scope que tiene el view model para poder hacer llamadas asíncronas, ¿ok? Y no obstruir el hilo principal. Entonces, cuando yo le digo launch y abro estos paréntesis y le pongo dispatchers.io, es un tipo de, es una corrutina, así se llama en Kotlin, que es una corrutina, que la corrutina lo que hace son hilos secundarios, que especialmente lo que significa IO es de entrada y salida. En este caso solo entrada, pero no importa, porque solo ocupamos la entrada de de estas notas, ¿ok? Eso es nada más. Estamos manejando como hacíamos los threads en Java de una forma más fácil con el poder de Kotlin, con las corrutinas. ¿Ok? Aquí le vamos a poner with context dispatchers.main. Vean que aquí lo que estoy haciendo es diciéndole, bueno, usted lanzó esta corrutina en los dispatchers IO, en un hilo secundario. Bueno, ahora cuando usted ya consiguió las notas, por favor, lo que cámbieme al hilo principal y setele al estado, ¿ok? El mismo estado, pero con una copia, haciéndole una copia y poniéndole como las notas que tenemos, las fetch notes que acabamos de recibir por parámetro. ¿Por qué hacemos esta llamada en el hilo principal? Porque de lo contrario, el hilo principal no se podría dar cuenta y no actualizaría la UI correspondientemente. Recuerden que estamos usando programación reactiva y esto sí vale que esté en el hilo principal para notificar a la interfaz gráfica de posibles cambios. ¿Ok? Y ya hecho eso, ya tendremos el método de recolectar las notas. ¿Ok? Aquí, por si queremos ver en el tiempo de ejecución de la aplicación cómo se ve esto,
o si efectivamente se está llamando las notas, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Ok? Podemos poner eh, este lock.d, le ponemos un tag y a la par le ponemos la variable de las notas, que es una lista, y le ponemos tu string. Recuerden que este getNotes es nuestro caso de uso, que viene de acá. Y justamente este operator funInvoke lo que me permite es que nada más yo ponga el nombre de la variable que viene de la clase. Y si yo abro paréntesis, le estoy diciendo que invoque primero esta función. Así de sencillo. ¿Ok? Vean que acá me tira una advertencia, un warning que esto no se está usando. Y eso es principalmente porque yo aquí es donde le puedo indicar a mi repositorio que esto es una función asíncrona, pero en este caso no es necesario, lo podríamos dejar así, ¿ok? Porque por sí ya lo estamos llamando de una forma asíncrona, ¿ok? Ahora conectemos esto con nuestra interfaz de usuario. Vayamos a la home screen, bueno, principalmente a la main activity, y pasémosle al- a esta main activity un parámetro, ¿ok? Este parámetro se va a llamar Android Entry Point, esta marca. Esto lo que le va a decir a la actividad es que en algún punto Dagger Hilt, la inyección de dependencias, lo que va a hacer es darle algo, ¿ok? Generalmente se hace para que la main activity esté preparada para recibir view models. Muy bien, ahora vamos a terminar de implementar el view model yéndonos primero al Gradle del módulo app de nuestra aplicación e implementando una dependencia que nos va a permitir poder inyectar los view models a nuestra actividad, la cual es esta, que está en la documentación y que complementa Hilt con Jetpack Compose. ¿Ok? Vamos a insertarla acá, que se pone Implementation, que se abre comillas, se pone esto. Y ahora sí le damos in now. Bien, ya se terminó de sincronizar el Gradle, pero aquí ustedes me dirán, bueno, que esto sigue rojo, pero vean que ahorita me lo subraya en blanco y ya podemos hacer un alt intro. Eso significa que finalmente tenemos la oportunidad de inyectar el view model que tanto hemos querido. Y ahora sí, el momento que tal vez todos hemos querido es implementar las notas. Entonces vamos a ir acá y vamos a pasarle por parámetro un node state de tipo node state a nuestra home screen. ¿Ok? Esta se la pasamos desde nuestro main screen, poniendo aquí que que el node state, perdón, va a ser de node view model.state.value. ¿Ok? Vean que si no ponemos el value, no nos reconoce que es un estado de tipo nota, ¿verdad? Entonces, así. Vean que aquí, entonces en el home screen ya no llora nada, excepto esta parte de acá que me pide el parámetro node state. El parámetro node state, ustedes ya saben que lo pueden construir así en vacío. Y finalmente, ya para no poner nada más, que ya para cambiar este repositorio de notas falsas o estas notas falsas que son constantes, vamos a cambiar esto y poner que acá esto es un node state.nodes, que es el parámetro a donde se van a sobreescribir las notas cuando se mande a llamar apenas inicie la aplicación. Si todo lo hemos hecho bien y si todo está bien implementado, pues les aviso una vez que esto nos permitirá ver las notas. Entonces vamos a lanzar nuestra aplicación y a esperar. Muy bien, aquí ya se está terminando de instalar la aplicación e incluso ya se ejecutó. ¿Ok? Vemos que no aparece ningún tipo de nota, pero eso tiene sentido ya que el listado está vacío y ya que no tenemos ningún tipo de lógica para agregar una nota. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si la añadimos? Vamos a irnos primeramente a nuestro ViewModel y rápidamente vamos a añadir una función que se llama onInsertNote, que esta función me trae de parámetro una nota, ¿ok? Que va a ser de tipo node de nuestro dominio, recuerden eso. Y aquí vamos a lanzar un ViewModel Scope
¿ok? Con un launch aquí, con un dispatchers.io, vamos a añadir la nota, que esta viene de nuestro caso de uso, ¿ok? Vean que aquí está el caso de uso que ya está siendo usado. Y aquí le pongo de note, ¿verdad? Del parámetro que ocupa esta nota que me está llevando por parámetro, ¿ok? Otro detalle importante, ¿cómo construimos la comunicación entre la pantalla y el view model? Para eso tenemos que crear algo que se llama eventos. Entonces aquí vamos a crear una seed class que se llama node event, ¿ok? Esta node event vamos a ponerle unas llaves y aquí dentro vamos a escribirle una data class que se llame add node, que adentro tenga una variable inmutable que sea de tipo nota, que esta tiene que venir, recuerden, de nuestro dominio, y que esta extienda de node event. Aquí estamos creando un seed class prácticamente para que nos guarde todos los eventos que tienen que ver con las pantallas de nuestra capa de main, ¿verdad? De nuestra capa de UI main, para poder encapsularlas. De esta forma, en el Node View Model vamos a crear un método público que va a ser el único que vea la capa de UI, en donde vamos a pasar un Node Event. Y aquí vamos a poner el comando when, que es parecido a un switch. ¿Por qué? Porque si le hacemos un when a una seed class, incluso a otro tipo de variables, lo que nos va a pedir es que implementemos cada una de las definiciones de esa variable del tipo general. En este caso, lo que me está pidiendo es que especifique que esto, el node event, se puede desglosar en uno de tipo add node. ¿Ok? Entonces le voy a poner is node event.add node, le pongo una flechita y abro llaves. ¿Ok? Aquí ya puedo escribir bien, entonces le pongo on insert node, estoy usando la función que acabo de ponerle y le pongo que la nota va a ser igual a la que me traiga el node event.node. Al haber hecho esto, lo que me permite es que yo extraigo la nota que me almacenó la seed class que por dentro tiene una data class que está acá, ya que hizo un when y ya que este when está analizando únicamente el caso en el cual es una add node. Entonces el compilador entiende que aquí de fijo me va a traer una nota, sí o sí. De esta forma ya puedo nada más llamar a este método. Entonces vamos a irnos ahorita a nuestro main activity y vamos a añadir una función acá. Bueno, primero en el add screen. En el add screen vamos a poner una función que se llame onEvent. Y esta función lambda onEvent me va a tener como único parámetro un nodeEvent y va a irse a una función unitaria. Vamos a bajar y aquí en la función onClick vamos a poner que llame a onEvent y que adentro le pongamos un nodeEvent de tipo addNode que se construye con una variable nota, que la variable nota la tenemos que importar. Esta variable nota se tiene que construir con un ID 0, no importa el ID. Le vamos a poner como título y como cuerpo todo lo que hayamos recopilado. ¿Desde qué? Desde nuestros text fields con las variables que justamente están acá, que si se recuerdan, estas las habíamos implementado. Al hacer esto, también nos pide que en la pantalla fake screen le demos una función lambda, ¿ok? Y también por defecto, en la main activity, que es donde se define todo esto, tenemos que implementar el, el lambda, ¿ok? Que aquí es donde yo quiero recibir el evento de esta forma. Y entonces simplemente yo voy a llamar a node viewModel.onEvent y le paso el evento, ¿verdad? Y si quieren más especificación, usamos esta nomenclatura. De esta forma, teniendo una única función pública, él va a saber qué caso usar. No nos tenemos que hacer enredos y si ocupamos cambiar algo va a ser muy, muy modular. ¿Ok? Entonces, vamos a correr nuestra aplicación y vamos a ver qué tan esperado es nuestro resultado. Listo, nuestra aplicación acaba de instalarse y vamos a irnos al apartado de añadir una nota. Aquí voy a poner viaje
al Sanatorio Durán, por poner un ejemplo. Y aquí voy a poner dos cositas, alistar la ropa y poner gasolina. Vamos a darle un momento en save. Pero aquí vemos que falta un poquito de lógica. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy save, lo que quisiera es que el usuario directamente me tire a la pantalla principal. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente esta nota se cargó. Entonces vamos a volver a reiniciar nuestra aplicación. Vean que se lanza rápido. Y en este momento tendríamos que ver una nota, que es la que yo acabo de poner. Y correctamente aquí está. Ok. Pero ahora, vean que falta unas cosas en el flujo del proceso. Número uno, yo quiero que me devuelva a la pantalla, a la pantalla principal, cuando ya todo pase, cuando ya se guarde la nota. Y número dos, quiero que se carguen las notas. Vamos a implementar rápidamente esos cambios. Vamos a irnos al Node View Model, ¿ok? Y después de añadir una nota, lo que voy a hacer es que recolecte las notas, ¿ok? Cuando haya recolectado las notas, vamos a poner, vean que aquí es lo que llamo la función privada, ¿verdad? Entonces ya cuando haya recolectado estas notas, vamos a mandarle a la pantalla una señal para que entienda que tiene que navegar a otra pantalla. Entonces en el node state vamos a poner una variable que se va a llamar var nap to home. Esta va a ser de tipo booleano. Y aquí hay que poner una coma. Listo. Hecho esto, vamos a irnos al node view model y vamos a poner un private font set nav to home. Ok, aquí lo ponemos y aquí lo único que tenemos que hacer es poner algo parecido a esto. Y aquí en vez de sobreescribir las notas, lo que vamos a poner es el nav to home a true. Vamos a poner exactamente la misma función pero en negativo. Vamos a ponerle onset not to home y aquí serían falso. Vamos a volver un momento al estado y vamos a poner que por defecto esta variable sea falsa, porque no queremos que apenas entrar se me redireccione a la pantalla de inicio, porque eso ya se hace por defecto. Muy bien, hecho eso, vamos a crear estos eventos en nuestros casos de uso. Digo, en nuestra CIL class. O sea, acá, object, not nap to home, que está a extender otra vez de node event, ¿verdad? Muy importante. Y el object nav to home. Listo. Aquí arriba nos va a tirar un error y es que le tenemos que poner acá con alt intro, le ponemos add remaining branches y les ponemos las llavecitas. Entonces cuando aquí dice nav to home, le ponemos set nav to home y acá le ponemos onset nav to home. Ya se llamaron estas funciones. Entonces, finalmente acá cuando se llama al onInsertNode, le vamos a poner que se setee el nav to home. ¿Y cómo le indicamos a la pantalla que haga esta navegación? Bueno, vamos a irnos al add screen y vamos a poner aquí arribita un if, ¿ok? Un if. ¿Un if de qué? Bueno, también hay que pasarle un node state. Si el node state punto nav to home se transforma en un true, por favor, navégueme. Pero ¿cómo le hago esa navegación? Vamos a pasarle una función lambda que se llame onNavigate, que aquí, como se recordarán, le tiene que recibir como parámetro un main destinations. Entonces le ponemos onNavigate main destinations punto home screen. Finalmente le pasamos un onEvent para indicarle
al viewModel que ya no queremos que la variable nap to home esté en true. Entonces le ponemos not nap to home. ¿Ok? Y ahora vamos al main activity y le ponemos lo que nos falta. En el node state queremos ponerle exactamente lo mismo. Y en el onNavigate, en la función lambda, lo que queremos es llamar a navigate, pasarle de nav host controller el nav controller y pasarle como el destination el it que me viene. O bueno, también puedo llamarlo screen para que esté más claro y que aquí ponga screen. Finalmente, aquí me pide todos esos valores. Entonces le pongo aquí el node state para que se construya en vacío. Y también por último el onNavigate, que va a estar con una función lambda vacía. Vamos a correr la aplicación. Muy bien, ya se instaló la aplicación y vamos a probar rápidamente esto. Entonces vamos a poner examen teórico. Ponemos aquí, no sé, práctica en Quizzes. Y ponemos acá práctica en práctica, prácticatest.cr, no sé, estoy inventando. Vamos a darle save. Y aquí pasó un error bastante raro, que les puede parecer bastante raro. Y es que aparece que se está violentando una unique constraint, ¿ok? Y esto pasa, quería que lo viéramos porque acá pasa porque nuestro node entity tenemos que la primary key nada más existe, pero hay que setearla a que se autogenere. Muy bien, ahora con el fin de que no nos moleste ningún esquema previo de Room Database, vamos a borrar o desinstalar la aplicación de nuestro emulador para que se borren todos los datos que acabamos de meter y finalmente vamos a volver a correr la aplicación que ya sabe instalar, es muy rápido, ¿ok? Y aquí nos aparecerá nuevamente la aplicación vacía porque le eliminamos todos los datos, eso no lo tiene que controlar el programador. Y aquí ponemos algo más breve, viaje, aquí alistar ropa, poner gas y comprar comida. Vamos a darle en save y vemos que automáticamente el flujo de datos o el flujo de proceso que queríamos está exitoso y bien hecho. ¿Okay? De esta forma nos podemos comunicar con la capa de datos y con la capa de dominio por medio de los view models.